esos pies que quema la arena! ¡Vamos! Esta sede tiene un natatorio cubierto espectacular. Podés hacer pileta libre, barra libre. Ahí justo está un barman que hace unas caipirinhas geniales. Y si empezás ahora, quizás llegás a la próxima banana, ¿eh? ¿Y qué te parece? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Paz, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Sidra 1888 es elegir lo que te gusta y probar algo diferente. Con la mejor selección de manzanas, 1008 tiene un sabor único y equilibrado, para que puedas disfrutar a tu manera. Sidra 1888. Elegí siempre lo que te gusta. El camino para manejar un Toyota Gazoo Racing requiere disciplina, constancia, sacrificio, concentración y mucho entrenamiento. Porque son cientos de personas las que trabajan para superarse y hacer mejores autos. Aunque el que termine manejándolos sea yo. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días, sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. El primer lanzamiento de Toyota Gazoo Racing Argentina. Y así está el templo del rock, ya le explicamos. Se festejó el Día del Hincha, se iba a hacer en la Bombonera, no se abrió la Bombonera, por eso el partido en principio se iba a jugar en la Bombonerita y se cambió después el desarrollo del festejo del Día del Hincha. La Bombonera no se abrió, pero ya estaba decidido que el partido se jugaba acá. Se juega acá con estos árbitros, mi querido Fabián. En el número de 3, nuevamente, Juan Fernández, 45 años, 14 temporadas en la Liga Nacional, el del medio. Julio Dinamarca, 44, 8 temporadas. Javi Sánchez, 40 años, segunda temporada en la Liga Nacional. Esta es la terna arbitral. Boca con dos jugadores que ya tuvieron su debut frente a Libertad de Sunchales, pero que hoy juegan su segundo partido. El equipo de Guille Narvarte. Boca, que va así, dámelo. No. Los dos jugadores que hablaban eran Nate Britt y Alex Galindo. Los 5 de Boca, entonces. Constat en la base. Caballero será el escolta. Bocha será el alero. Rivero y Johnson. Dirigido por Guillermo Narvarte. El Colo Narvarte. Y así va Peñarol de Mar del Plata, el equipo que dirige Leo Gutiérrez. Marcos en la base, Bruno Barovero, Lucas Ar, Maxwell será el ala pivot y el pivot del equipo, Damián Tintorelli. Bien, dirigido por Leo Gutiérrez. Exacto. El más ganador de la historia de la liga, Leo Gutiérrez, que se retiró justamente vistiendo la camiseta de Peñarol. Bueno, va a arrancar el partido, señoras, señores. La pelota en ofensiva era para Boca. Tendrá que reponer ahora. El equipo de Peñarol lo va a hacer a través de Lucas Arce. Sale a presionar bien arriba Boca con Bocia. Este es Maxwell. Maxwell se la deja a Juan y Marcos. Juan y Marcos. De pique con Tintorelli, viene de jugar buen partido Tinto. La marca de Roque Johnson, llega la ayuda y gana la ayuda de Ale Costa que saca ya con Boquia. Este es el rosarino, largo para Rivero. Doble de Boca, doble de Rivero. Hablando de Rivero, la viene de romper frente a Libertad. Claro, pero vos fijate, José, que arrancó con un triple atrape. Y después muy buena definición de Rivero como esta de Barovero, ¿no? Barovero pasado. Rivero viene de ser 30, ¿no? Exacto. Ahí va Rivero.
30 de los 79 que hizo Boca en la victoria 79-53 sobre Libertad. Buen porcentaje. Primera de Maxwell. Ahí está, justamente Rivero, cubano. El ex hombre de Estudiantes de Concordia. Hombre de la selección cubana, ¿no? Exacto, claro. Contó con Justiz. Ahí falla el primero. Jugó en Uruguay también, Rivero. Claro, y su pase pertenece al Burgos de España, ¿no? Claro. Ahí va Rivero. Rivero anota. Es el goleador del partido, los 3 de Boca. Claro. La pelota es de Juan y Marco. Juan y Marco que la tiene. Lo marca Ale Constant. Juega con Tintorelli. Tintorelli y Roque Johnson. Tiene que sacarla, no. Al poste bajo con Maxwell. Doble se encontraron. Sí. Tintorelli y Maxwell. Y anotó el estado. Se pasaron bien la bola, José, y se descompensó la defensa de Boca, que la llevaba bien, pero quedó muy solo Maxwell y cerquita del aro para anotar. Ahora se le escapaba a Rivero, da reposiciones para Peñarol. 4-3, gana la visita. Estamos por Teis Sport con esta producción de torneo con la Liga de Básquet. Con el comienzo del partido en el Estadio de Obras, donde Boca juega de local. Dirigido por este señor, por el Colo Guille Narvarte. Que es marplatense. Claro. Juan y Marcos. Tintorelli. La pelota es de Lucas Arm. Tintorelli para adentro con Johnson. Lindo duelo. Se fallaba el rebote que le cae a Ale Constant. Ahí está el ex Peñarol. Un hombre que conoce muy bien esta cancha porque jugó en Obras también. Roque Johnson. Roque Johnson tapa arriba, perfecta. Tintorelli va al piso, se queda con esa pelota. Ya juega con Juan y Marco. Juan y Marco que cruza la mitad de la cancha, recostado sobre la calle derecha, izquierda. Espera Lucas Arm. El duelo es con Boquia, lo lleva para adentro, descarga con Maxwell. Otra vez con Arm, le quedan 12 segundos, 11. Nada de eso vale, hay falta contra Lucas. Del Rosarino, primera para Adrián Boccia. Bueno, se fueron a jugar en pareja por el costado izquierdo hasta que posteado. Ahí está. Maxwell y Arn. Ahí está la infracción de Boccia. Es pelota para el equipo marplatense con 14 segundos, José. Que gana 4-3 y que lo tiene Barovero. Va Barovero, que ha crecido mucho. Barovero, Maxwell. Doble, reclama la falta. Después a Juan Fernández. Doble de Maxwell. Ahora él es el goleador del partido. Con 4. Creció mucho Barovero fundamentalmente en los últimos 2 partidos, sí, ¿no? Viene a ser 28 y 24. Está acostumbrando otra vez a la categoría. Sí. Recordemos que viene de conseguir el ascenso con Libertad de Sunchales. Frente a Estudiantes de Olavarría. Y sí. Ahí va Arn. Excomunicaciones. La pelota de Tintorelli. Tinto que la tiene. Ahí está Damián. Saca para Maxwell. No se animó de 3. Encara la marca de Rivero. Se frena y saca con Juan y Marco con 9 segundos. Va Marco. Doble de Peñarol. Gana 8-3 Peñarol en el comienzo del partido. El equipo de Leo. Sorprendió Marcos con ese lanzamiento voladito. Creo que nadie lo esperaba de la defensa de Boca, pero buena conversión. Ahí está Ale Constant. Constant que se levanta con tablero, fallaba y el rebote es de Pinto. Tintorelli. Juan Ignacio Marcos. El base de 1,83 m. El del Dorado. La pelota de Barovero. Va y cabezón. Fallaba. Hay falta contra Barovero. De Caballero, la primera para él. Hay una tenaz persecución de Caballero sobre Barovero. Recién quedó un poco enganchado en la cortina y por ese motivo llegó a destiempo para intentar tapar el lanzamiento. Ahí ves, con Tintorelli. En el momento, cuando lo rodea Tintorelli para no quedar enganchado justamente allí, ahí perdió un segundo que fue vital. Por eso la infracción lo envía a la tranquilidad de la línea Barovero. Ya hay una modificación. Está Sandes en la cancha, Roque Johnson al banco. Mati Sandes, el mendocino en su tercer ciclo en el club, uno que fue campeón. Y te digo, lo retiró del campo de juego Narvarte y le habló mucho a Roque Johnson por el tema defensivo, básicamente. Exactamente. Sandes campeón en la 2003-2004. Claro. Tercer ciclo para él en Boca. Llegó a los 17, muy pibe. Ahí está Ale Costa, jugando con Rivero. Rivero con Caballero. Gana por 7 Peñarol, 10-3, es la máxima del partido. La tiene Costa. Ale, recostado sobre la izquierda. Marco que la marcaba, va Sandes. Tapa arriba de Maxwell. Lo tapaban a Mati Sandes y la pelota de Tintorelli que ya sale con Juan y Marco. Recostado sobre la derecha, le dice el cabezón Barovero, avanza. Ahora la juega con Barovero, la tiene Bruno. La marca de
de Caballero. 14 segundos, 13 ahora para Barovero, que busca la última línea, descarga con Maxwell. Maxwell tiene que sacarla, no, se la juega para él, mete gancho, queda corto en el lanzamiento, lo tomaban a Tintorelli. Sí, para mí con falta, Rivero que la tiene, coincidimos, me gusta Mechini coincidir con usted. Ni hablar con Pérez. La pelota de Sandes, con el que no coincidimos mucho con Fabio Prieto, nuestro director. Que hoy cumpleaños, 52. Pará, 52. Ya se le da cola, tirá. Un beso a Fabito. Para, según soñó con él o algo, ¿no? Madre e hijo en la quinela. Ahí está, bien. Tintorelli, que bien la hizo para Maxwell. Reventando el aro, Maxwell. Qué bien Tinto, mejor Maxwell. Se aleja 9, Peñarol, que lo gana 12-3. Bueno, corte perfecto de Maxwell y visión óptima por parte de Tintorelli para asistirlo en el momento preciso. Puntos de Maxwell. 6 y es el goleador del partido. Bueno, y Boca se quedó con esos 3 de Rivero inicialmente. Ahí está. Perfecta la asistencia, la sesión de Tintorelli para la llegada del corte de Maxwell, que le ganó la línea a Bocci, que volcó la bola. A ver qué dice Narváez. Dice stop. ¿No es blue la concha de mi madre? ¿Sí o no? ¿Y por qué no hacemos blue? En el lado, ¿qué es? Después, hubo 3 pelotas del poste bajo. Estamos ayudando y aparecen 3 pelotitas acá colgados. Dijimos, cuando se fueron a jugar, cuando jugaron la acción en el poste bajo, de 2 hombres, 2 por 1 en el poste bajo, ¿por qué no cierran que nos cortan? Si lo único que nos hicieron fueron los goles de la misma forma. Y adelante, ¿sí? Tenemos una pasividad, no tenemos dinámica, estamos esperando a ver que entre la pelota de 3. ¿Saben qué? En el juego va a pasar de acuerdo a lo que nosotros intentemos. No estén esperando a ver si nos van a regalar el partido. Estamos recontrapasivos. ¿Está claro? Vale. Sí, atrás y adelante, los 2 costados de la cancha. Lo ha sorprendido muy bien Peñarol, que se pasa mejor el balón. Boca había arrancado con algunos atrapes interesantes, desdoblándose en función defensiva, tratando de cortar los hilos conductivos del equipo oponente. Pero de a poquito Peñarol se fue soltando. Hay un trabajo muy interesante de Maxwell, también de Tintorelli, utilizando bien la posición de pivot para crear espacios, abrir camino, y no prosperó esa defensa presionante que había hecho Boca desde el arranque del partido, salvo en el instante inicial. Ya después se fue diluyendo. Está Gargallo en cancha por el lado de Boca Juniors. Final en Bahía Blanca. Eso te iba a preguntar. Gran diferencia. Debutaba Bahía en la liga. Sí, 30 puntos, 91 para Regata, 61 para Bahía Basket, en una noche que había muy poca gente en el Casanova, con la presencia de Manu Ginóbili en la cancha. 11 puntos para Martín Fernández en el equipo de Cepo Ginóbili. 13 para Barrios, 13 para Giordano. Doble figura para Eric Thomas. 11 puntos y 12 rebotes. En una cancha donde su papá se habrá jugado ahí, ¿no? Claro, Jimmy. exactamente. Ahí debutó. Debutó ahí. Por de Cañada de Gómez. Exactamente. Bueno, una muy buena victoria de Regata, la segunda, ¿no? Para claro. el equipo correntino. Y perdió por un punto el primer partido con Comodoro. Exactamente. De local. 79-78, si mal no recuerdo. Recuerda bien. Ahí está Boquia, hay falta. Un ataque de Sandes. Me parece que es del 22, ahí está marcando. Dinamarca dice que es de Carlos Matías Sandes, la primera. La marca la reposición es de Lucas Ar, jugando ya con Juan y Marco. Gana 12-3, 5 minutos 12, 5 minutos 10 es lo que le queda a este primer cuarto. Estamos con la Liga Porteña se fue con esta producción de torneo. Si lo tiene Maxwell, ahí lo hicieron en la rodilla, debajo de la rodilla izquierda de Maxwell en el tiempo. Barovero, Bruno, Tintorelli con 5 segundos, la tiene Barovero, 4 ahora, mira cabeza, la tiene Barovero, encara el aro, ataca el aro, como fallaba. Rivero tocaba esa pelota y ahora que corre Boca, son 3 contra 2, cuentan con Boca, bola adentro, la de Boca, la clásica de Boca, Juan. Exacto, pero pregunto, esa subida de Maxwell, ¿la pelota entraba? Me dio la sensación que fuera un tiro certero. Esa es la anterior, le cierran bien el camino, hay una buena defensa de Sandes sobre Barovero en el instante final. Y no regresó Peñarol con toda su dotación. Ahí estaba clarito, la pelota bajaba, son 2 puntos más para el equipo de Narváez. Juan y Marco que la tiene, jugando con Ar, Lucas, Barovero, le robaba a Gallo, pero recupera Lucas Ar con 9 segundos, 8 ahora, Peñarol en la pelota, la visita que la tiene, ahí está el equipo de Mar del Plata buscándolo al Bati que vuelve atrás, el desgarro, la juega con Barovero, se queda uno, Barovero,
Tiró sobre el filo, fallaba. Boca sale rápido con Gargallo, corre otra vez Boca. Lo agarra desbalanceado defensivamente a Peñarol, no hay falta. Pero sí la tocó. Sí, y pelota para Boca. Se vuelve loco Leo Gutiérrez con el retroceso de Peñarol. Sí, ya es la segunda vez que lo ocurre. La anterior fue 3 contra 2. Y decir que enmendó la situación a Lovati haciendo un buen balance y evitando la conversión de Sandes cercana. Ahí la tiene Lucas Gargallo. Gargallo que juega con Costas. Ale Costas, la marca de Juan y Marcos. Ahí está Costas, descargando para Rivero. Cubano, va para adentro, está ganado. Busca el color, el amarillo se pasaba, tiró complicadísimo. Un poco tarde el Sandes. Sí, ¿no? sí. Sí, pitó después, sí. Del número 29 de Alejandro Alovati, la primera para él. Yo no sé si tal vez Dinamarca intuyó que alguno de sus compañeros la iba a pitar, pero estaba la falta clarita. Le baja la mano a Alovati. Son 2 tiros para Rivero. A la cancha Nicolás Gianella. Se va Marcos. La de Rivero adentro. Se vendrá el segundo de Rivero también adentro. Cuenta ahora, después de estar abajo 12-3, mete el parcial de 4-0 y te cuenta que por el 5 el Ceney. La pelota de Lucas Arn. Los que gritan ahora son los de Boca. La pelota de Barovero, descarga con Nico Gianella que está en cancha, juega con Arn y para 3, triple de Lucas Arn, el primer triple del partido. Le flotó Boccia y ahí aprovechó Arn, tomó la decisión, le salió medio plano el lanzamiento, pero efectivo. Sí señor, el primer triple en el primer intento. La pelota de Rivero, la tiene el cubano, jugando con Ale Costa, va para adentro, Ale cambia de mano, doble de Boca. Lo hizo el pase, Ale Costa. Una defensa que se abrió en lugar de cerrarse, ¿no? Por eso mucha comodidad en Costa, con cambio de mano incluido, para definir de zurda. Sí, Arn que la tiene, Barovero que recibe, altísimo a Gargallo, hay falta, contra Gargallo hay falta. En ataque de Lucas Arn, tremenda la cortina fue. Ahí. Sí. Con todo el cuerpo la hizo. Ahí está el lanzamiento anterior de Arn, dio un pasito hacia atrás, Boccia, aprovechó el convite y convirtió de 3. A la cancha Gorrosterrazu en el equipo de Peñarol. Tendrá que reponer Boquia. La pelota es de Ale Constant, jugando con Gargallo. La tiene ahora Boquia. Este es Costa. Ale. La Unión de Formosa, dirigido por Narváez. La Unión aparece Sandes. Doble de Matías Sandes. 2 apariciones muy interesantes de Costa. Primero penetrando y convirtiendo. Y acá una deliciosa asistencia para el corte de Sandes para que este aproveche y arrimó Boca el tanteador. La tiene Barovero, ahí está Bruno. El vasco que va de 3. Fallaba. Por Razú. Qué defensa oportuna de Barovero, porque con la faja de Sandes casi aprovecha el corte Gargallo, pero deberá reiniciar, resetear su ofensiva a Boca. La pelota de Boca, Boca que va con Rivero. La marca le cometió un mal. Claro, y la marca Fernández a la mesa de control. Otra vez Alejandro Alovati, la segunda para él. Rivero la línea de tiro libre, pero antes de todo eso hay tiempo muerto solicitado por Leo Gutiérrez. Claro, porque Boca vino mejor dispuesto después del pedido que solicitó Narváez. Y ahora me parece que va a reacomodar la cosa Gutiérrez del otro lado, porque Boca está comenzando a reaccionar. Si Rivero, recurrente, asistente a la línea, anota los 2, se pondría a un doble el equipo Yanis. ¿Qué mete acá? Bruno, ¿para qué te quedas pegado con Gargalo casi y tenés que venir a chequear ahí? Primero cortó así para allá, no vino para este lado, cortó para allá. Es tuyo. Es tuyo el chequeo. Porque está cayendo para el lado donde tenemos 2 jugadores. Él bloqueó acá, viene y corta ahí del mismo lado. Hizo así, cabeza, vino para este lado. Está bien, Bruno, está bien.
No te metas, no te metas. Quédate pegado con tu jugador. Listo, metete. ¿Ah? Vamos con 45 para más. 45 para más. Para meterlo ahí más. Con tranquilidad, llévatelo para adentro. No defiende bien. No defiende bien. Llévatelo con paciencia para tu tiro. ¿Ok? Pero dejamos de defender y nos empiezan a hacer daño con boludeces. ¿Estamos? Sí, quizás ha perdido intensidad defensiva Peñarol, es cierto, pero me parece que le está encontrando más dinámica a las réplicas Boca. Sí, haciéndose fuerte en el rebote defensivo. Y yo. David, claro. Qué grande, Señor. Sí. Al lado de el Jessica sábado Fuente, ¿no? En Santiago. ¿Cómo, perdón? Al lado de Jessica Fuente, la jefa de prensa de... Exactamente. David que va a estar el sábado relatando en Santiago del Estero. Claro. Junto a Hernán Rafael. Así es. Así es, y manda, ya levanta la mano. Sí. Saludos. Quimsa San Martín es el partido. 15-2. Ahí la tiene Nico, con 9 segundos. El lanzamiento de triple de Oro Terrazú. El primero no, el segundo sí. El Vasco adentro. Cabrita en cancha también. Sí, claro, eso te iba a decir. Y la pelota de Ale Costas. Ahí está Costas. La tiene Ale. De un lado para el otro. Gianella, Ale Costas. El lanzamiento de dos. Barruelo que va a pelear. Ese rebote con Vasco. El pase que sale ya con Nico. La tiene el platense Gianella. 40 años. Este señor que en la 99 2000 fue campeón con Estudiantes de La Plata, su primer título. Maxwell, 7 segundos, 6 segundos. Maxwell, doble de Peñarol. Llévatelo que no defiende bien, dijo Gutiérrez, ¿no? Da igual. ¿Tiene cuántos Maxwell? 8. La pelota de Costa que juega con Rivero, el cubero que lo tiene. El cubano juega ya con el mendocino con Costa, no. Le quitó la vista a la pelota. Línea media baja, le quitó la vista a la pelota, una pérdida increíble para Boca. En Peñarol y también en Boca entra Alex Galindo en el equipo de Narvarte, ingresa Monacci en el equipo de Gutiérrez. A la cancha vuelve el rosarino, Adrián Bocha. 44 es Galindo. Alex Galindo. Puertorriqueño, claro. Exjugador de Libertad, ¿no? Por ejemplo. Lo veo más corpulento a Galindo, que me parece. Sí, está más robusto, ¿no? Robusto. Sí. La pelota es de Gianella. Maxwell. Monacci, Galindo que marca. Pega con Tintorelli. Se le acabaron los 24, claro. Se le acabaron los 24. Uy, Leo, mira para el piso como diciendo, muchachos, no puede pasar esto. Y ahora pide atención en defensa. 35 segundos finales, se nos va el primer cuarto. La tiene Galindo, ahí está Alex, el robusto Alex Galindo. La pelota de Bocia que va con Sande con Adrián. Adrián le quedan 10 segundos. Adrián fallaba, es la que toma el rebote y corre. Y quedan 20 segundos a este primer cuarto. Maxwell para adentro. Ahí falta contra Maxwell, fue de el robusto. Del 40. Robusto, no. Es Alex Galindo. El 44, primera infracción. Galindo que jugó el premundial de 2013. Claro. La final. Sí, señor. Lo enfrentó y ahí. Claro. Sí, señor. ¿Por qué jugaba, verdad? Sí, señor. Sí, claro, tiene razón. Y después fue a España. Venezuela fue eso. Claro. Después fue el mundial de España. 2014. Galindo tuvo el tiro para ganar el torneo en 2013. Ahí está Maxwell. Era otro Galindo, No quiso salir Maxwell, me parece, ¿no? Se acaba el primer cuarto, señoras, señores. Britti la pelota, jugando con Galindo. Galindo con Bocia que juega con Nat Brint. Brint que la tiene, se va a acabar el primer cuarto, se le escapa a Brint. Quiere reponer la pelota, señoras, señores. Se mató.
Yo desparramado, Brito. Siguió. Le quedan 2 segundos 5. ¿Mirará Gianella? No, va a salir Gianella. Lo van a buscar al Vasco. Ahí lo buscaron al Vasco. Dale, Vasco. Se acaba Vasco. Pero el Vasco forzado. No pudo. Señoras, señores, en Obras, donde Boca juega de local, gana la visita. Peñarol 21. Boca 12. Final del primer cuarto. Pausa. Ya venimos por 3 segundos. El camino para manejar un Toyota Gazoo Racing requiere disciplina, constancia, sacrificio, concentración y mucho entrenamiento. Porque son cientos de personas las que trabajan para superarse y hacer mejores autos. Aunque el que termine manejándolos sea yo. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. El primer lanzamiento de Toyota Gazoo Racing Argentina. Había una vez un doctor muy trabajador, al cual todos reconocían por su enorme nariz. Un día, su equipo tuvo un partido muy difícil y para salir del paso, el doctor tuvo una gran idea. Hizo una poción mágica y la compartió con sus oponentes para que la bebieran. Y los brasileros tomaron el agua del bidón. No pudieron mover más las piernas. Le ganamos 1-0. A las 12 se termina el cuento. De lunes a viernes a la medianoche. En Teis Sports. Es una leyenda viviente. Y cuando una leyenda viviente se mantiene en guardia, es porque sus puños quieren seguir escribiendo una historia mayor. Por el título mundial Super Gallo de la FIB, Marcela Eliana, la Tigresa Acuña, actual campeona, expondrá el cetro ante la colombiana Jennifer Rodríguez. Boxeo de primera, en vivo, este viernes a las 21. En Teis Sports. Y en Teis Sports Play. Central por la copa, al arco. Rosario Central, después de 3 finales, después de 3 decepcionantes y frustrantes penales, se queda con la Copa Argentina. Es una fiesta en Canalla Mendoza. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Puerto San Martín no viene teniendo grandes actuaciones y ahora va en busca de su primer triunfo ante Libertad Burgui, que sueña con ser un gran protagonista del torneo. Liga de Voleibol Argentina. Libertad Burgui Puerto San Martín en vivo. Este jueves a las 21. En Teis Sports. Termina yéndose al descanso cortito, ganando por 9 Peñarol, teniendo la máxima. Sí. Aquella que había conseguido antes del tiempo de Narvarte, cuando iban 12-3, si no me equivoco. Que Juan. controló el primer cuarto, José, con algún bajón por allí que le permitió a Boca rimar, pero básicamente fue el dominador. Gargallo que tira y falla. Máximos anotadores, Fabi. 9 puntos para Maxwell, 6 puntos para Rivero. Nico, Laurí en cancha. Exacto. Por el lado de Peñarol. No de la casa, digamos, ¿no? Ya fue campeón con Peñarol. Sí, claro. Además de la cantera, llegó muy tibia Peñarol. Recordemos que su papá jugó en Peñarol, ¿no? Exacto. Una linda historia de Nico. Gargallo va para 3. ¡Triple!
Una buena transición, porque Brit limpió la zona de la pintura y quedó muy libre Gargallo, abierto para acertar en el tiro de 3. Viene de jugar Tenea, ¿no? En Parque Lauría. Barrio Parque, exactamente. Y antes había estado en Comunicaciones, logrando el ascenso también. Bocchia. El lanzamiento de Galindo, fallaba. Galindo con el lanzamiento, la pelota de Monacci. Juega ya Nico Gianella. Gianella. Hay falta contra él. De Nate Britt, la primera infracción para él. Le quiero mandar un abrazo grande a Bruno Giorgi, jugador de Ferro de las inferiores. Fue operado de peritonitis y está siguiendo esta transmisión. Bueno. Y al Colo Aguille también. Así que... Un saludo muy grande para ambos. Fanáticos de Peñarol. Así que Bruno, lo mejor. ¿Peritonitis usted? No, ¿no? No, no. ¿O estuvo? Todavía no. ¿Le falta? ¿Cómo dice todavía no? ¿Y qué sé yo? Es la que le falta, ¿no? La pelota es de Lucas Ar. A esta altura, no sé. Ar que la tiene, Gargallo que lo marca. Ar. La pelota de Tintorelli. Damián lo doblan en la marca. Tintorelli falla, cosa que toma el rebote. Boca y la pelota, 21-15. Gana por 6 Peñarol la visita. La pelota es de Ale Costa. Gargallo. Galindo. Mati Sandes, 4 segundos. Costa va para adentro. Doble de Ale Costa. Otra vez. Encara y gana el base. En la penetración ha logrado darle rédito a Boca. Y otra vez arrimó. Peñarol ha jugado 3 ofensivas muy forzadas en el arranque del segundo cuarto. Fuerte dice, por estamos con esta producción del torneo, con el señor Fernando Ángel. Con Andy Skinner y con el señor Fabio Prieto en la dirección, que está cumpliendo años. Hay falta, Fabián. De Galindo la segunda. Edición periodística, Fabián García. Campo de juego, no, la actualidad. De Fabián Pérez. El hombre de la llave. No juega. Si la de Costa fue una pérdida increíble, esta fue increíble también para Claro, Peñarol, y se enojó Gutiérrez. Sí. Con el pibe Monacci se enojó básicamente. Pero insisto, no arrancó muy metido en el partido Peñarol este segundo cuarto. 3 ofensivas muy forzadas y esta pérdida increíble en la salida. Costa que la tiene, ahí está Ale, jugando con Gargallo. Gargallo que le busca a Britt. Nat Britt. Descarga para Sandes, Mati de frente al aro y para 3. Pasa en el lanzamiento, corre Lucas Ar y toma esa. Sara tiene Ar. Lucas se frena, jugando con Lauría. Ar que viene de Comunicación, nacido en Chivilcoy. Ahí está Lucas. Con 10 segundos. Ar, la pelota de Tintorelli. Doble de Tinto. Aparece Tinto para tomar un rebote bárbaro para corregir. Claro, corrigió el rebote ofensivo después que Arn se la jugó, vino, dio la vuelta, no lanzó un buen tiro, pero ahí estaba Tintorelli, no hubo box out en la defensa de Boca y él tiró la pelota. La pelota de Mati Sandes. Sandes que juega con Gargallo. Gargallo que le busca otra vez a Mati Sandes. 5 segundos para el campeón con San Lorenzo. 4 ahora. 3. Dale, Sandes. Va. Lanzamiento de Mati. Fallaba. El rebote de Tintorelli. La descarga con Gianella que cruza la mitad de la cancha. Gargallo que lo toma y le comete falta. La marca Sánchez a la mesa de control. Dice que es del 12 de Gargallo la primera. Hay cambio a la cancha Rivero. El banco Matías Sandes. Es que interrumpió oportunamente Gargallo. Fíjate cómo ya cortaba Tintorelli rumbo al canasto. Una falta oportuna para abortar una chance de transición. Pudo haber resuelto Peñarol. Balinotti a la cancha en el equipo de Leo Gutiérrez. 11º jugador ya colocado por Peñarol en el campo de juego. Está Balinotti que cumplió 20 años hace 11 días. Lucas Ar. La pelota es de Ar. Toma el rebote. Ha frenado. Se cayó. Un adminículo. Sí, la cámara, eso, ¿no? Supongo. Sí. Se me sigue. Bueno, Tiempo claro hasta que puedan ubicar y poner esa cámara detrás del canasto. Mientras tanto recordamos que ganó en el único partido que había en la jornada, al igual que ganó regata de visitante
91-61 con un buen trabajo de Barrios, Giordano con 13 puntos cada uno y doble figura para Eric Thomas ante la presencia de Manu Ginóbili, que en la noche de ayer, si ustedes me permiten, Tomás de Rocamora en la Liga Argentina dio, bueno, es el primer clasificado al Super 4, ¿no? Al ganarle a la Unión de Formosa 71-57. Era en la primera colocación en su región. Y que mañana van a jugar por la Liga Sudamericana el segundo punto de la serie, Instituto en Córdoba frente a Franca, recordando que el primer partido lo ganó Franca 92-90. Claro, por 2. Pero está obligado a ganar Instituto para forzar un nuevo juego al día siguiente. El día viernes. Hay muchísima expectativa. Claro. Mucha expectativa, venta de entradas a full, tuvieron que parar hoy la venta de las entradas porque era mucha eso que ampliaron un poco la capacidad del estadio, pusieron una tribuna tubular todo de costado para que pueda, para poder vender un poco más de entradas. Como en el Super 20 el año pasado. Claro. Cuando fueron la final con San Martín de Corrientes. Claro, inclusive un poquito más larga que la del año pasado. Y la semifinal con San Lorenzo. Exactamente, y la semifinal con San Lorenzo. Así que bueno. Histórico, claro, en el año de su centenario, ¿no? Cumpleaños número 100, primera competencia, digamos, continental. Y llegar a la final. Y haber perdido ahí, porque lo pudo haber ganado. Sí, tuvo el cierre con García Morales 2 veces. En una liga donde hasta ahora hay 11 visitantes y 9 locales desde que arrancó, ¿eh? Sí. 11 visitantes y 9 locales. Sí, y con algunas puntuaciones altas, insisto con eso. Hay un promedio de 83 puntos por partido hasta la fecha de hoy. Porque lo reafirmábamos en el arranque, ¿no? Peñarol hizo 105 perdiendo de local, está bien que fuera larga, y 94 en Río Gallegos. Exacto, 115 a 105 y después fue 94 a 84. Claro. Bueno, lo veíamos a Nico Lauría recién. Contábamos, ¿no? Esta historia linda. Sacheri Cooper, su papá, ex jugador de Peñarol, hace 30 años, ¿no? 86, 87. Y se reencontró con su papá después de... Sí, Kai Lamón fue el que hizo el nexo, el intermedio. Uno de los contactos, claro, para poder ubicarlo. Tuvo la posibilidad de poder ir a Estados Unidos el año pasado, con lo cual conoció a su abuela, conoció primas, conoció hermanos que tiene por parte de su papá. Así que una re linda historia con un lindo final para Nico, que es un gran pibe. Nico Lauría, que recupera la pelota, que ataca al aro, que descarga ahora con Tintorelli, que lo busca a la orilla. Tintorelli. Fuerte además, ¿no? Digo, además de linda, muy una historia muy fuerte. Yo se la cuento del otro lado. Pero está bueno cuando terminan así. Bueno, la tercera para Galindo, don José. Sí, y además la cuarta para Boca. Ya la cuarta para Boca. ¿No tiene falta Peñarol? No. No me dijo nada de la llave, ¿me tiene que decir algo de la llave? Yacucho 92, Lord Boutique en San Antonio de Padua. Si quiere quedar bien, un regalo para bien en la fiesta. Ahora viene la fiesta, claro. Claro, precio, calidad, atención, Lord Boutiques, Ayacucho 92 en Padua. Alguna vez Rafael me dijo: no vayas a París, no vayas a Estados Unidos, anda a Padua. No sigas más la moda europea. Y ahora se lo dice Pérez. Y Pérez, Ahí está Costa, la tiene con Galindo, el robusto. Jugando con Gargallo. Abrazo Juan Gatti siguiendo esta transmisión también. Ahí está Galindo que la tenía. Había falta antes de Nico, ¿no? De Lauría. Exactamente, de Lauría. Primera falta para Peñarol, ya en penalización el equipo de Boca. El sábado entonces, 15 San Martín de Corrientes con David Carlín, Hernán Rafael y Jordán García a las 20. A las 20 también. Jordán Galicchio en la producción periodística. Gargallo que lo tiene, pasito hacia atrás de Luca. Triple de Luca. Gargallo, Boca se pone a 4, 24-20. 0-6. ¿El segundo de Gargallo? El segundo de Gargallo en 3 intentos. La tiene Lauría que va con Barovero. El ex Atenas, el MVP con Libertad en la temporada pasada, va para adentro, descarga con Balinotti, volado, doble de Balinotti, doble de Peñarol, 26-20, salida rápida de Boca con su base, y ahora la pelota es de Rivero, que por debajo, doble de Rivero, y además hay falta, Pablo. Sí, señor, de Tintorelli. La primera para Tintorelli y para Rivero, punto número 8. Ahí está. Gargallo y el lanzamiento del 3 anterior.
Esta es la de Barinotti, muy bien, con el tiro voladito. Y Rivero se hace fuerte, tomando el rebote. Y cuando va a ejecutar, ahí le bajó los dos brazos Tintorelli. Le generó esta jugada de 3 puntos para que se ponga a una posición a la boca. Puntos del cubano. 9. Es el máximo punto de Maxwell. Exacto. Ahí la tiene Balinotti. Balinotti descargando con Barovero. 26-23 está el partido. 4-29. Tintorelli, la marca de Rivero. Tintorelli, dame en la pintura. Doble de Tinto. Cada vez me acuerdo más de la frase de Gutiérrez, ¿no? Encárenlo que no defiende bien. No defiende bien. Pues pasan, llévenlo hacia adentro. Y efectivamente, hasta ahora es así. Tinto es otro que cumplió años la semana pasada. Y 4. Ahí aparecía el base Nat Britt. Pero Rivero lastima cada vez que recibe ahí en la pintura. Sí, y además carga bien al rebote ofensivo. Y es el jugador que más faltas recibió. 5 de las 6 faltas de Peñarol en el partido fueron a Rivero. Fue el que más visitó la línea. Exactamente. Tendrá que reponer Ale Costa. Jugando con Britt. La tiene Costas. Va para adentro. La marca. Dinamarca. Claro. La falta es de Balinotti, la primera, José. Están arrimando la falta ya, ¿eh? Sí, tenía 0 hasta hace un ratito. Le falta una nada más para dar. Tiene para dar, va Peñarol. Ale Costa que va a reponer. Jugando con Matt Britt. Su debut frente a Libertad, 3 puntos en 20 minutos. Ahí va, Rive, para 2, para allá, para Barovero, que toma el rebote, sale Bruno. Usa la mitad de la cancha. Lo espera Britt, Barovero. Ahora Tintorelli, saca para Lucas. Triple de Art, triple de Peñarol. Que vuelve a tener ahora 8 de ventaja. Bien abierta la ofensiva. Ahí estaba Arm, sin chances que le llegue nadie a subirle la mano, por eso aprovechó. Ale Costa va otra vez, pasa, y el rebote es de Lucas Art. Ahí sale el nacido en Chivilcoy. De comunicaciones, el ex hombre del Monte Hermoso. Ahí está Art. La pide Balinotti, prefiere antes con Maxwell. La pelota de Gargallo. Va a cruzar la mitad de la cancha jugando ya con Ale Costa. Los que gritan ahora son los de Peñarol. Recupera la pelota. Qué defensa de Tintorelli. Sí, al piso fue Damián. Cómo cortó línea de pase, ¿no? Balinotti. Leo Parado da indicaciones. Balinotti. 2 minutos 40. Maxwell. Marca de Rivero. Maxwell desde el piso. Se caía, no cobraban nada. Gargallo, Costa. Sale Boca. Otra vez. Desventaja en defensa para Peñarol, que ahora se reacomoda con Tintorelli. La tiene Galindo. Alex, el puertorriqueño. La saca para Costa. Costa que va con el cubano. Rivero. Pinta, gamba doble. Y además hubo falta. Sí, señor, se la van a marcar al número 20 a Balinotti, será la segunda para él. Entrará en penalización el equipo de Peñarol. 11 para Rivero. Lo está lastimando Boca con las penetraciones, ya sea de Constant o de esta de Rivero, que encontró terreno fértil por el eje de cancha. Se mandó una bandeja poco ortodoxa justamente por la infracción que le cometen, pero convirtió y va por el bonus a la línea para recortar un poco la diferencia. Recordemos que además de la baja de Eric Flor, Boca no tiene a San Simoni, ¿no? Claro, exacto. No lo conté al comienzo de la transmisión porque ya hace varios partidos que no lo tiene desde el Super 20, ¿no? Y todavía no se sabe para cuándo puede tener de recuperación. Sí, fracturan una vértebra para Chule. Abrazo grande para Brunito. Para su familia, en una pronta recuperación. Jugador que venía a tener una buena liga y que había arrancado bien en Super 20. Sí, muy bien, muy bien. Ahí está Barovero, doblado en la marca, Barovero. La pelota de Maxwell que la tiene que sacar, la pica para que. La infracción la cobra Dinamarca, dice que es del número 32 de Adrián Boccia. Será la segunda del rosarino. Tiros. Claro, porque ya están en penalización, Juan Carlos. Y va Maxwell, que, si no me mintió, es el máximo anotador de Peñarol, ¿no? Claro, ahora con 10 Maxwell Smart. Primer punto del segundo cuarto para Maxwell. Para él sí. Maxwell. Con el segundo también adentro.
Cambio en Peñarol a la cancha Lauría, al banco Tintorelli, que en este cuarto sumó sus 5 puntos y además 6 rebotes. Muy bien. Galindo que la sube. Jugando con Lucas Gargallo. La tiene Ale Costa. 33-26, lo está ganando Peñarol. Le queda 1 minuto 50 esta primera etapa. Galindo va para 3. Galindo. Rivero luchó por ese rebote, pero no pudo. Después cacheteó Maxwell. Y la pelota de Lucas Sar. La tiene Peñarol, jugando con Balinotti. Joaquín, el de las Rosas. La juega ahora con Nico Lauría. Lauría con Balinotti con 11 segundos. Con 11 ya va para 3 y falla. Y Galindo que toma el rebote. El ex hombre de Libertad juega con Costa. Va para Bocchia. Bocchia, campeón con Peñarol. Galindo para 3. Está así. Triple de Galindo. ¿En cuántos intentos, Fabi? En 3 intentos, el exjugador de Libertad y Olímpico de la banda. Boca metió 3 triples en el cuarto. Viene de ser subcampeón con Vaqueros, ¿no? Galindo. Claro. No con Vaqueros. Con Vaqueros de Boconchín, ¿no? Doble de Peñarol. 35-29 de 6. Nos metemos a jugar el último minuto junto a Juan Carlos Mechini y Fabián Pérez. Estamos en esta transmisión de Teis Sport y con esta producción de torneos. Con Rivero, que va para adentro. ¡Wow! Aparece Maxwell para taparlo. Rivero, otra vez Maxwell. Segunda tapa y queda con el rebote. ¡Qué pelota de Maxwell! 2 tapas le metió, exactamente. Y después el rebote. Barovero, 30 segundos. La tiene Bruno Barovero. Lo espera Nico Lauría, que mete la cortina. No deja pasar a Gargallo. La tiene Barovero. Barovero con 9. Gamba, finta. Y esta fue tapa de Galindo. Rivero juega con Costas. Vale la finta para Rivero. Corrió Boca. No estaba con el balance Peñarol. Descuenta el equipo de Narvarte, que se pone en 4. 35-31 para que sus hinchas festejen. En la acción anterior, si convertía Peñarol, había solicitado tiempo muerto Narvarte. Pero Galindo hizo esa muy buena defensa y después fantasía de Constant para decirle a Rivero: tomá y hacelo y llegar a ¿cuántos puntos? Rivero a 14 y es el goleador. El tiempo muerto lo solicitó este señor, Leo Gutiérrez. Nico, hacemos nueva. Hacemos la transición que hace la misma. Saca 4, saca poner el bloqueo vos a Damián acá. Poner el bloqueo. Nicolás que viene. Nico le pone este bloqueo, vos le ponés el bloqueo acá a Damián para llevar los postes bajos. Y ahí los dos lo sacan a Bruno. Bruno, ataca acá. Si Damián está atacando, te va a dar este pase para ese tiro corto. Si no hay ayuda, es tuyo. Si no, busca la ayuda. No tengo que correr rápido, soy Juan. Son 16 segundos, tenemos tiempo. Bueno, deberá cruzar toda la cancha Peñarol con casi 16 segundos, 15.7 para ser más precisos, para el cierre del primer tiempo, que lo tuvo como dominador de principio a fin, con máxima de 9, sí, con reacciones por allí de Boca para achicar un poco la diferencia y con una rotación muy intensa, muy profunda que hizo Leo Gutiérrez, porque se puso 11 jugadores en cancha, Fabi, ¿no? Exacto. Tendrá que reponer. Lauría. Ya juega con Gianella. Gianella que la tiene cruzada a mitad de la cancha. Ahí la tiene Gianella. Gianella. ¿Le va a jugar Nico? No. Prefiere con Tintorelli. 5 segundos. Se nos va el primer tiempo. Tintorelli. Lo dobla en la marca. Lo complican. Lauría. Se acaba. Lauría se acabó. Se acabó el primer tiempo. Señoras, señores. Gana Peñarol. En obra. Frente a Boca. 35-31. Arriba por 4 el equipo que dirige este señor, el más ganador en la historia de la Liga, Leo Gutiérrez. Estamos con Leo Gutiérrez. Bueno, preocupaciones, cosas que les vas a decir a los jugadores. En el entretiempo te vimos muy preocupado con el regreso a defensa de tu equipo. Sí, porque es un equipo que corre. No hicieron muchos puntos, pero pueden correr. Los puntos que hicieron fue corriendo. Así que tenemos que balancear mejor. Después nada, más preocupado en la ofensiva. Estamos medio trabados. Tenemos que intentar buscar tener un juego más fluido. Habían sacado una buena ventaja. Sí, pero bueno, nos quedamos. Bueno, Boca defiende, tiene buenos jugadores. Nos trabó un poco la ofensiva, así que intentaremos para el segundo tiempo
no estar tan trabado y mover un poco mejor la pelota. Gracias, Leo. De nada. Bien, Fabián, la palabra de Leo Gutiérrez. Peñarol está ganando 35-31 sobre Boca. Nosotros por Teis Sports hacemos la pausa y ya venimos. Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. El nuevo Dove Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante, desarrollado para el hombre. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. La cantidad incorrecta de ganas de pileta. La cantidad justa de malta. Por eso suave y refrescante. Plan óvalo de Ford es la mejor manera de llegar a... ¿Mi tutú? ¿Mi tutú? Entra en planovalo.com.ar y entra en tu auto. ¿Mi tutú? La nueva Bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva Bramita 269. Fría hasta el final. Bramita. Los motores son sometidos a exigencias extremas. Por eso el Aion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. ¿Hojas que duran más? Gillette Mac 3. Con nuevas hojas 5 veces más fuertes que se mantienen afiladas por más tiempo. Lo mejor para el hombre. En tus vacaciones, descansa tranquilo con Bridgestone. Vení a los centros de servicios y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito a tu vehículo. Además, llévate toda la tecnología y el desempeño de los neumáticos Bridgestone con un 15% de descuento y hasta en 12 cuotas. Ah, también te llevas sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Sidra 1888 es elegir lo que te gusta y probar algo diferente. Con la mejor selección de manzanas, 1008 tiene un sabor único y equilibrado, para que puedas disfrutar a tu manera. Sidra 1888. Elegí siempre lo que te gusta. ...35-31 gana la visita en la cancha de Obra, donde Boca está jugando de local. Recordemos que este partido se iba a jugar en la Bombonerita, pero que ayer se decidió pasarlo aquí. Claro. Porque iban a estar los festejos del día del hincha de Boca, pero después se decidió que la Bombonera no se abría. Sí, señor. Pero ya estaba definido acá. El sábado, el señor David Carlín con el señor Hernán Rafael y Fabián García estarán en Santiago del Estero. Con Quimsa y San Martín de Corrientes a partir de las 20. Será el próximo televisado por la pantalla de Teis Sports. Y después tenemos, José, mirá, Gimnasia de Comodoro Quilmes, mañana 21:30. Tenemos Olímpico de la Banda con San Martín a las 22. La Unión de Formosa, se me fue. Por la pantalla de Teis Sport Play. La cartelera, entonces, que teníamos para disfrutar en una pantalla en la cual no solamente se pueden ver partidos de básquetbol, también muchísimas disciplinas deportivas. Estaba rápido el tema, rápido, nos vamos a la pausa. La Unión Atenas, Olímpico San Martín y Gimnasia Quilmes. Y acá gana Peñarol 35-31. Vamos rápido a la pausa.
Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. El nuevo Dove Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante, desarrollado para el hombre. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Los ingredientes para una buena fiesta son los mismos en cualquier ciudad del mundo. De día o de noche, todos los amigos son siempre bienvenidos. Armate un Smirnoff Pomelo y subí el volumen al máximo, porque una buena fiesta justifica las quejas por ruidos molestos. Estés donde estés, las buenas fiestas dependen de vos. Smirnoff. El camino para manejar un Toyota Gazoo Racing requiere disciplina, constancia, sacrificio, concentración y mucho entrenamiento. Porque son cientos de personas las que trabajan para superarse y hacer mejores autos. Aunque el que termine manejándolos sea yo. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. El primer lanzamiento de Toyota Gazoo Racing Argentina. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. En que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus. Vitaminas, minerales, Majinco, Ginseng y Guaraná. 102 Plus. El plus para encarar tu día. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. Y lo gana la visita. Lo gana Peñarol 35-31 frente a Boca. Sí. Lo manejó siempre Peñarol. Sí. Pero no lo ha podido cortar a Boca, porque sacó 9, pero se puso otra vez a tiro. Tuvo reacción Boca. Sí. Y desnudó algunas falencias defensivas que recién le remarcaba Leo Gutiérrez a Fabián en el cierre del primer tiempo. Pero, como dijiste vos, José, con el tiro abierto de Lucas Ar, con el 1 contra 1, mucho posteo, jugando de espalda por parte de Peñarol, porque Jaciel Rivero enfrente tuvo una doble función. Atacó bien, pero no defendió tan bien, y se los remarcaba a Gutiérrez. Y ahí estuvo una de las claves de Boca también para ir reduciendo la diferencia y que no se vaya tanto. E incluso se aplacó también bastante el goleo. Bueno, así tenemos los números, 35% y 43% en tiros de 2 para cada uno, 38 y 30 en triple, 75% en la línea para uno y otro. En los rebotes, 24-17 Peñarol. Dominó el equipo marplatense. 8 asistencias en local, 7 el visitante, 3 recuperos y 1 respectivamente tuvieron cada uno de ellos. 3 tapones para cada uno. Las pérdidas no fueron un problema. No. 5 para Boca, 7 para el equipo marplatense. Fíjate, paradójicamente, el que está ganando es el que más pelotas perdió, pero un número bastante pequeño si se quiere. El tiro voladito por parte de Marcos. Los dos bases, exceptuó un poco a Gianella, jóvenes que tiene Peñarol y que llevaron el sustento del equipo marplatense en el Super 20, utilizaron mucho la penetración. Cuando Boca logró contener justamente la incursión rumbo al canasto, le sacó rédito a su defensa, pero se desnudó con eso, con el tiro abierto. ¿Sí? La limpieza de la pintura encontró a los jugadores de Peñarol bien dispuestos, especialmente para castigar. Y esa fue la vía en la cual Boca, con Gargallo, por ejemplo, utilizó para ir achicando la diferencia. Un primer cuarto que le fue más favorable a Peñarol que el segundo. Lo dijo Gutiérrez, se trabaron bastante las ofensivas. Tuvo 3 minutos los iniciales donde Peñarol forzó mucho los ataques, carentes de claridad, e incluso bajó un poco la intensidad Maxwell, que había tenido un muy buen primer cuarto. Ya en el segundo cuarto fue diferente. Si bien es cierto, ajustó mejor la defensa a Boca también y lo rodeó de esa manera. Y fue un tema para la defensa de Peñarol
las veces que Rivero cargó el rebote ofensivo. 7 rebotes termina Rivero. Bueno, Rivero con muy buenos números. 14 puntos y 7 rebotes. Claro, insistimos, por allí adoleciendo de alguna fragilidad defensiva, pero mostrándose apto en ataque. Y Galindo, que fue de menor a mayor. Le costó hacer pie en el partido, pero después metió una tapa en defensa, clavó un triple y aporta la experiencia, ¿no? Lo de Ale Costa fue bueno en el segundo cuarto fundamentalmente. Fue interesante con penetraciones y descargas. Lo concreto es que 20 minutos favorables a Peñarol, con algunos momentos en los cuales sacó buena diferencia. Boca logró reaccionar, la diferencia es de 4 y con un marcador bastante bajo. 35-31, después de esta pausa. Todo abierto para el segundo tiempo. Sí, desde el estadio de Obra, donde juega de local Boca. Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. El nuevo Dove Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante, desarrollado para el hombre. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. La intervención es parte de nuestras vidas y ahora también es parte de este comercial que hicimos juntos. Sigamos interviniendo todo. Sigamos divirtiéndonos. Chevrolet Onix. Somos conectados. Chevrolet. Find New Roads. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom. Conectados con lo que más importa. River es campeón de América. Hoy le presenta una revista de colección para disfrutar y recordar para siempre este título histórico. La intimidad de los festejos, testimonios especiales de los protagonistas, fotos únicas y mucho más. Pedila ya en tu kiosco. Apúrate que se agota. ¡Olé! Compartimos la pasión. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus. Vitaminas, minerales, Majinco, Ginseng y Guaraná. 102 Plus. El plus para encarar tu día. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Estar subido a un caballo de polo, sujetando las riendas con una mano y una copa de Navarro Correas con la otra, te hace decir cosas irónicas como una vuelta para todos. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Plan óvalo de Ford es la mejor manera de llegar a... ¿Mi tutú? ¿Mi tutú? Entra en planovalo.com.ar y entra en tu auto. Y gana Peñarol, el equipo de Leo Gutiérrez, el de Mar del Plata, está ganando en Buenos Aires, en el estadio de Obras a Boca, 35-31. Recordemos, Fabi, que ya hubo una victoria, la de Regatas de Corrientes, en el debut en Bahía Blanca. Claro, 91-61, el debut de Bahía Blanca, como bien decías vos, en Bahía Básquet, mejor dicho, en la Liga Nacional. 30 puntos de diferencia con un buen trabajo repartido, 13 puntos para Ramírez Barrio, 13 para Giordano, 11 y 12 rebotes para Eric Tomás Fernández. Lo más importante en el equipo de Pepe Sánchez, del Cepo Ginóbili, que Juan Carlos, me parece que por lo menos hasta después de la fiesta no va a pensar en un refuerzo, porque se le fue Gerson y no tomaron otro jugador en su lugar, ¿no? Gerson ya quedó fuera de temporada. Claro. Se tiene que operar el hombro. Ya se volvió a Brasil. Hasta ahora, lo que han visto no los han convencido. Van a seguir buscando. La idea es en enero
tratar de traer algún relevo. Claro, tampoco hay un presupuesto muy elevado para ese Exacto. jugador, ¿no? Bahía le apuesta toda la ficha a terminar el Dow Center. Eso está muy claro. Exacto. Lo quieren terminar lo antes posible. Va a ser el futuro hogar del equipo, pero básicamente va a ser un lugar de residencia. Claro. Esa va a ser la primera función que va a tener. No solamente para jugadores de básquet, ¿verdad? Claro, no sé si para esta liga lo van a tener ya utilizable para abandonar el Casanova. Lo dudo, quizá para la siguiente. Pero Bahía ha quedado con una dotación muy corta y muy joven. Muy joven. Por sobre todas las cosas. Sí, porque además sumarle que no están mal los Baulet. Claro, lo que pasa es que le quedan. El lunes va a Libertad de Sunchales a Bahía y después tiene el cierre en Mar del Plata por 2. En Mar del Plata, con Quilmes y con Peñarol. Y ahí se cierra y comienza el receso. Bueno, la idea justamente, durante el receso o a posteriori, ahí sí tratar de contratar algún foráneo, algún extranjero como para reforzar el plantel. Regata contrató Marc Cantón, que ya debutó, ¿no? Ya debutó, su salida fue de Quilmes de Mar del Plata. Bueno, con algunas declaraciones por parte de Omar y también por parte de la dirigencia de Quilmes. ¿Habló con vos? Habló con nosotros en 3x3 Radio, habló con nosotros en 1 contra 1, también Radio al mediodía. Bueno, contándonos un poco la situación. También habló Marcelo Jiménez, dirigente de Quilmes, el responsable del básquetbol ahora. Bueno, contando la situación, cada uno dio su versión al respecto, ¿no? Bueno, hay una intención de Regatas de seguir mejorando el plantel, de tratar de mejorarlo. Puede ser que Hedgeman, una vez que termine la temporada, el contrato que tiene hasta diciembre, posiblemente no se lo renueven. Y busquen otro, y busquen potencialmente un jugador, claro, en teoría, que le dé un salto de calidad al equipo que dirige hoy Luca Victoriano, que metió una buena victoria. Es que el Super 20 fue experimental para varios. Está claro eso. Está claro que hubo varios equipos que lo usaron de banco de prueba. Y ahora seguramente comenzarán a intensificarse tal vez los movimientos, ¿no? Pero no es una buena época del año por allí para buscar refuerzo, especialmente si buscas grandes. No. Y cuando tenés dudas con alguno, vos te ahorrás el pasaje de la vuelta y si tenés contrato hasta diciembre, caso de Pablo Orlietti con San Martín de Corrientes, en el caso de los contratos hasta diciembre, ¿no? Y de las pruebas. Así que bueno, nada, en esa historia... Bueno, un Regata que viene a ganar el argentino que tuvo modificaciones, ¿no? Fundamentalmente a partir de la decisión de su extranjero. Claro, todavía no está el reemplazo de Bowman en el equipo de argentino. Pero ¿no? lo van a cambiar. Pero lo van a cambiar. Y hoy Regata jugó sin Anthony Smith, ¿no? Que está lesionado y que lo están cuidando. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Argentino necesita también meter un par de recambios. Rápido acá para poner esta pelota rápido y ahí juega en pareja con él. Si la pones y te vas y venía acá. Damián, quédate bien en el poste bajo, bien en el fondo. Hey, Max, acá, si él se cierra, podés cortar para este tiro, o si no, te quedás ahí, toma 5. Vamos, 1, 2, 3, ¡boga! Sigue hablando Leo, habla Guille Narvarte, detrás de él Adrián Bocchia y delante Rosarino de la selección que vistiese la camiseta de Peñarol, campeón. Claro, campeón con Peñarol de Mar del Plata, exactamente. Y una linda historia, ¿no? Que ya le hemos contado. Caballero iba a los campos de Peñarol. Más Caballero que empezó jugando de titular. Y su ídolo era este señor, Adrián Bocchia. Es más, tiene una foto y una camiseta con Bocchia. La vuelta de la vida. De tenerlo casi como ídolo, ahora como compañero. Sí, anduvo circulando el otro día con motivo del regreso de Paolo Quintero la foto de Nico Brusino con Paolo Quintero. Exactamente. Le llegaba por la cintura Nico, ¿no? Y ahora... Claro, lo que te pasa, ¿no? Terminás jugando con tu ídolo. Brusino fue campeón con Paolo. Claro. En regata. Exactamente. Bueno, un poco lo que me pasaba a mí con ustedes, ¿no? Que lo miraba desde la barriga. Sí. La pelota Cuando iba de vacaciones. Claro. Sí. Ahí está Juan y Marco. Te cayó una sota. Arranca el tercer cuarto. Varo, con Lucas Ar. La cruza toda bien para Tintorelli. Tintorelli se frena con la marca de Rivero. Ahí va Tintorelli, doble en la marca, casi se cae. Maxwell. Abren para Lucas Ar. El lanzamiento de Lucas y fallaba. La tiene Ale Costal. Y está el base que se frena. Jugando contra Gargallo.
Boca. Sí, señor, del 25 está marcando. Es la primera, si no. Roque Johnson. Sí, sí, es la primera, si no me equivoco. Sí, la primera. Muy bien. La tiene Juan y Marcos. Para Peñarol de Mar del Plata. Se frena ahora el base. Espera Barovero. Gargallo casi la roba. La tiene el ex Atenas. Ahí está Bruno Barovero. Campeón del tenis con Libertad de la Liga. Este es Rivero. Rivero. La sube Rivero. Rivero. Se entusiasmó. Y júgatela toda, Rivero. La pelota de Boca. Se había entusiasmado. Se sintió base, Juan, por un momento. Sí. Y no lo hizo mal. La pelota de Roque Johnson. Ahí está Rivero. Va para adentro y comete falta. En este caso de Maxwell la falta, José. La segunda para él. En la finta. Ahí, para no perderlo. Apoya las manos Maxwell. Y le comete la infracción. 14 segundos tiene Boca. Séptima que recibe en el partido. 35-31. Está el partido. No se movió hasta acá. En 1 minuto 6 segundos. La tiene Rivero. La pelota de Costa. Boquia. Ale Costa. Va para adentro. Ahí falta. Juan y Marco, la primera para él. Con Fernando Arias en la producción. Andy Schimmelman. Fabio Prieto en el día de su cumpleaños le dijo que la escena está lógicamente todo apagado. Señor 52. ¿Cómo le tira la edad? Y el señor Fabián García en la televisión periodística, el autor de la autobiografía de Chapo Nocioni, que en España está teniendo salida ya, Bueno, y a un doble se puso a tiro, José, 35-33. Buen regalo para la fiesta, la autobiografía de Chapo, Ahí está Juan y Marcos. Se armó el partido, la tiene Marcos. Jugando con Barovero. Barovero, lo marca Rivero. Barovero, juega con Arn. Lucas, que la tiene. La marca es de Boca, saca con Barovero. Fallaba el cabezón, la pelota de Gargallo. Toma el rebote y Boca tiene la posibilidad o de igualarlo o de pasar al frente. La media vuelta de Gargallo dice, yo voy a pasar al frente. Gargallo se la jugó para pasar al frente, pero fallaba. El rebote es de Lucas Arn. Marcos que la tiene. Ahí está Juani. La saca para Maxwell. Hasta aquí 2-0. El cuarto en casi 2 minutos. Maxwell de frente al aro y para 3. Falla y el rebote es de Adrián Boca, el rosarino. Que cruza la mitad de la cancha y lo busca Gargallo. Gargallo. Pasado, fallaba. 2 veces tuvo la chance Gargallo. Exacto. Una para pasar al frente y otra para empatar. Sí. Juan y Marcos. Maxwell. Tintorelli. Doble de Tintorelli. Y además hay una falta, Fabián. Sí, señor, de Lucas Gargallo. La infracción es la segunda de Lucas. 7 puntos para Tintorelli. Una asistencia también oportuna de Maxwell, Una conexión que funcionó. Un corte preciso por parte de Tintorelli rumbo al canasto. Ya le había ganado la posición a todos. Logró la conversión. Va por el bonus a la línea. Y para dar un poco de alivio a Peñarol, porque Boca había tenido chances de equiparar el juego. Eva Tinto anota también 38-33. Va a presionar bien arriba Juan y Marcos sobre Ale Costa. Tiene Costa. Jugando con Lucas Gargallo. Gargallo juega con Rivero. Rivero en la pelota. Roque Johnson. Gargallo. Rivero. Buscándose doble de Rivero que suma 16. Sí, señor, 16. Se apartó bien de Tintorelli, que lo estaba defendiendo. Él mismo se creó el espacio para poder ayudarse con el vídeo después. Barovero. Y para 3, triple. Qué rápido sacó el tiro, no lo dejó ni llegar a Roque Johnson. 7 puntos para él. 41-35. Ahora lo está ganando Peñarol. Rivero. Sacando con Roque Johnson. Jugando con Gargallo, que busca el color, la descarga para Rivero. Otra vez ahí cerquita del aro. Otra vez Rivero, el ex estudiante de Concordia. 2 puntos más. Arrimó en el segundo cuarto José con los tiros abiertos. Acá está llevando la pelota bien profunda en la pintura Boca, Bien cerquita del aro, fundamentalmente para Rivero. Buena de Barovero esa, Barovero que recién fue de 3, ahora ataca al aro y anota.
En la penetración se está haciendo un poco líder del equipo Barovero, me parece, en las últimas ofensivas del equipo de Gutiérrez. Suma más puntos en este ratito que en todo el primer tiempo. Claro, tiene 9. Claro, por eso te decía, se está notando más la presencia del escolta. La tiene Bocchia. 7 segundos. Adrián con 3 segundos. Bocchia para 3. Triple de Adrián Bocchia. Le quedaban 3 segundos. La bomba loca de Bocchia. Sí, no puede quererlo Maxwell, ¿no? Pero me parece que ensayó una tibia defensa y la aprovechó bien Bocchia. La tiene Barovero. Rivero que recupera y corre. Rivero. Un latigazo con mano derecha para reventar el aro, para poner a Bocca. Bocca 1. 43 para Peñarol, 42 para Bocca. Fue un corte de línea de pase con corto recorrido, José, Sí. porque fue casi en la mitad de la cancha. Recupera él y la define él para transformarse en el goleador absolutamente del partido. Tintorelli, doble de Tinto. ¿Cuánto tiene Tinto? 10 puntos para Damián Tintorelli. Notable acá cómo se filtró entre dos. Acá está el mérito o el demérito, ¿no? Una frágil defensa de dos jugadores bien aprovechada por Tintorelli. La tiene Ale. Ale Costa, la descarga con Rivero. Rivero que juega con Bocchia. Adrián, bien parado de la esquina. Y para atrás, 3 point. 3 point de Bocchia. Desde la esquina aparece el rosarino. Igualados, empatados, nivelados en 45. Segundo, suma 8. Barovero con Marco. Por arriba lo busca Tintorelli. Damián que la tiene. Hay falta de Rivero. Es lo que le está marcando Fernández, la infracción de Rivero, la primera. Ahí está. Bocchia pasito hacia atrás. Punto aclarado. Después se enredó con la pelota Barovero. La aprovechó el cubano Rivero, que se fue derecho a volcarla. Y en la esquina, bien solito, Adrián Bocchia para clavar ese triple. Y ahora, tablas. Doblando el codo del tercer cuarto, el partido está empatado. A la cancha Brit, al banco Gargallo. Los que gritan son los de Bocca ahora. Sí, señor. La pelota es de Maxwell. La tiene Marcos. Barovero. 8 segundos. Por arriba con Tintorelli. 6 segundos. Lo va a arrastrar. Johnson llega para la ayuda. Tintorelli. Maxwell con 1 segundo. Doble de Maxwell. La bancó toda Tintorelli. Qué volcada con una mano, Sí. ¿no? Qué movimiento de muñeca que hizo. Exactamente. 15 puntos para él. Ale, Constant, jugando con Adrián Bocchia. Bocchia que la tiene. Ahí está el rosarino con Constant. Roque. Constant. Ale. 3 segundos. Ale. Golazo de Constant. Doble de Ale Constant. Palo y palo ahora, José, ¿eh? Bueno, en 47. ¿Cuánto tiene el base ya? 8, 6, perdón, si digo bien 8, 4 en este cuarto. Barovero, Marcos. Lo marca Brit. La pelota de Barovero. Barovero con Maxwell. Maxwell, no es el 1 de 3. Maxwell para 2. Doble de Maxwell que quiere acercarse a Rivero en esto de ser el máximo goleador del partido. Otra vez una defensa un poco endeble por parte de Roque Johnson, pero buen quiebre de muñeca, tiro bien volado el de Maxwell. 17 para él. La pelota de Bocchia. Adrián que la tiene. Adrián con Rivero. Rivero. Saltó con la pelota. Ya es la segunda vez que Fernández lo para Rivero, como diciendo tranquilízate antes de reclamar, tranquilízate, y lo logra frenarlo, ¿no? Ahí José, clarito caminó. No picó el balón. Justo cuando le saltan, hace ese movimiento. Ahí con la pelota en su poder. Clarita la violación de juego. Barovero que la tiene. Juan y Marcos. Barovero. Marcos. ¡Con tablero! ¡Ah, bueno! La bomba loca de Juan y Marcos. El gesto que hizo Marcos, ¿no? Como diciendo, nada, se puede creer. Su papá es técnico, ¿no? Sí. Ahí aparece Rivero. Esa tensión en la defensa de Peñarol. Bien resuelta, bien aprovechada por Rivero. 22 de Rivero, los 22 en la pintura. La tiene Juan y mirá, el Rivero aparece otra vez para recuperar y va Rivero. Falta para mí, ¿eh? Doble, sí, eso es lo que reclama. Brit lo habilitó, Rivero definió y Bocca otra vez se pone a tiro, 52 a 51. Me pareció un empujoncito, ¿no? Coincido con usted, Juan, sí. Barovero y para 3.
triple de Barovero, que cierra su mano y muestra el puño izquierdo al banco. Buen mérito de Aloati, que se hizo ancho en la cortina. Ahí chocó el defensor y le limpió el camino a Barovero. Y el lanzamiento de Ale Costati para 3 y fallaba. Britt que se queda con el rebote. Juega con Ale. Rivero espera afuera. Se hace distraído. Agazapado. Nat Britt. Volado. Doble de Britt. Doble de Britt. Que fue campeón con Carolina de Norte. Exactamente. Y después tuvo la pretemporada en el equipo griego. La tiene Barovero. Bañoños. Ahí está Lucas Ar para adentro. La descarga. Pelea. Y ganaba. Pero se le escapaba la pelota y los 24, ¿no? Peleaba esa pelota Britt. Porro Terrazú a la cancha y también ingresa ahora Nico Gianella. Tendrá que reponer Bocchia. Deck, Mata y Campazzo. La terna del básquet para los Olimpia, ¿no? Sí, señor. Los campeones de liga. No, campeón de ACB. Ahí va Bocchia. Gianella. Marca puño. 55-53. Le quedan 57 segundos. Se nos va el tercero, Juan. Se nos va el tercer cuarto. Gianella con Lucas Ar. Gana por 2 Peñarol, que tiene esta ofensiva. Y se enredó. Y la perdió. Se fue con pelota y todo afuera. Y Boca va a tener la chance de igualarlo o de pasar al frente. Galindo que repone. Juega con Costa. El sábado a las 8 de la noche juega Quimsa. Con San Martín de Corrientes. Con San Martín de Corrientes. Con David Carlín. Hernán Rafael y Fabián García. La pelota de Bocchia. Bocchia que va con Britt. Britt, que la tiene. Quedan 10 segundos. 36 a este cuarto. Constant. Ale. La saca para Galindo. Galindo para 3. Sí. Triple del robusto Alex Galindo para que el Cerey se pase al frente. 56 para Boca. Por eso te decía que fue calentando la mano nítidamente de menor a mayor el rendimiento del puertorriqueño, ¿no? Maxwell la descarga con Aloati. Aloati la media vuelta fallaba. Britt se queda con esa pelota. Le quedan 9 segundos. 8. Galindo. La sube Galindo. Maxwell que lo marca. Bocchia con 4 segundos. Con 3 ahora. Se acaba el tercer cuarto. Boca gana por 1. Va Bocchia. Se acabó el tiempo. Señoras, señores, aplaude Guille Narvarte, su equipo. Boca se va al descanso de este tercer cuarto por 1 arriba. Boca 56, Peñarol 55, pausa. Ya venimos por aquí. Una tropilla de caballos circula a toda lentitud, hacia arriba y hacia abajo. Una joven sujeta una copa de Navarro Correas. Aquel joven sujeto también. ¿Él va tras ella? ¿O ella va tras él? Nunca lo sabremos. Es un carrusel. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Nuevo Mertiolate Film, un práctico film invisible que cubre las heridas, facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Mertiolate, que nunca falte. Tanto amagó Boca que finalmente lo concretó, Logró pasar al frente. Un Bocchia mucho más determinante. Un Rivero que está intratable. Constant manejó
los hilos del equipo y consiguió en las penetraciones. Y de perder 21-12 el primero, ganó los 2 cuartos siguientes. 19-14 el segundo, 25-20 el tercero. Quiere decir que hizo 25 puntos Boca en un cuarto cuando había hecho 31 en todo el primer tiempo. ¿Qué significa esto? Que claramente Peñarol ha tenido dificultades para defender. E incluso me parece que la defensa de la primera línea que tuvo el equipo de Narvarte resultó muy interesante. Especialmente por Rivero, justamente, con esos saltos y después yéndose decidido para ir a volcar la bola. Así que, señor Montesano, último cuarto, todo muy parejo, gana Boca por 1. Ahí está Sandes jugando contra Alluati, ganaba Alluati. Decía Rivero, Rivero es el máximo anotador, ¿no? Con 24. Buen trabajo, venía a anotar 30, lo decíamos, en lo que fue la victoria frente a Libertad. El Boca hizo 79. Ahí va Nico Gianella, volado, no puede, Alluati tampoco. El rebote de Sandes que sale con costa a costa, da toda velocidad, mete quinta, falla, quiere la orilla, Boquia. Saca para Sandes. El San Lorenzo jugando con Brick, este con Costa, este con Boquia. Adrián. Sí, señor, hay falta, infracción que está marcando a la mesa de control. El árbitro, la segunda de Lucas Arma. Es reiterativo Gutiérrez cuando no convierte Peñarol, cómo enfatiza la vuelta en defensa de su equipo. Todo el tiempo. Reiteradamente, vos lo tenés al lado, Fabi. Pero lo enfatiza, lo remarca permanentemente para no permitir que Boca corra. Con Costa como líder y con un equipo versátil, con Brick y con Rivero cuando estaba en cancha, lo ha logrado varias veces. Sí. Boquia, Sandes, hay falta contra Sandes de Lucas Arma. A ver si está marcando, sí, justamente el 13 nuevamente, será entonces la tercera. Sí. La experiencia de Sandes, ¿no? De ponerse debajo de Ar para que le caiga encima y provocar esta infracción. Ahí ves. Movimiento con su oficio para ir a la tranquilidad de la línea y tratar de separarlo un poco más a Boca de Peñarol. Ahí va Mati Sandes, campeón con Boca 2003-2004 en su tercer ciclo. 1 contra 1 el sábado en esta pantalla. A las 15 horas. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahí estaremos con Bebe, con Belén, hablando de todo un poco de la Liga Nacional y de la Liga Sudamericana. 15 horas entonces. Sí, señor. Va Sandes. Con el segundo, este sí, y ahora Boca gana por 2, 57-55, quedan 9 minutos. Pelotas de Nico Gianella. Lauría se animó ante la marca de Galindo. Triple de Nico Lauría para que Peñarol pase al frente ahora. Gane 58-57. En 45 se animó a Lauría, pese a que le levantó la mano Galindo y Peñarol otra vez arriba. Primer punto de Lauría. Sí, señor, en 2 intentos. Ahí va Galindo, otra vez de 3 falla, queda corto. Y el rebote de Alluati. Alejandro Alluati sale con Nico Gianella. El platense que va con Lucas Ar, la marca de Ale Costa, busca por la puerta de atrás. Gana bien Lucas Ar, pero falla. Después Alluati de espalda quería, pero no podía. Cacheteaba Sandes. Y la pelota es de Britt. Nat Britt. Sandes se caía el vasco. Sí, se rebalaba. Cambio en Boca. Vuelve el goleador con 24, Jaciel Rivero, que metió 10 puntos en el cuarto anterior y no erró un solo lanzamiento. Bueno, fue a cambiar el aire Rivero, ¿no? Sí, y también vuelve Roque Johnson. Sí. O sea, vuelve la dotación interna titular de Narvarte. Por Sandes y Galindo. Claro. Con esta dotación también tiene más velocidad, ¿no? Claro, equipo más versátil. Gana por 1 Peñarol, 58-57. Por 6 por estamos con esta producción de torneos. El sábado 15 San Martín. Ah, ¿te conté el próximo miércoles? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Con el clásico correntino San Martín Regatas. El 19. Y después el Super 20, la Final Four. Vamos a estar de Santiago del Estero con Comunicaciones San Lorenzo el viernes y la final el sábado 22, cerrando el año competitivo. Exactamente, con la definición del Super 20. Ahí está Gianella, buscando a Alluati, la saca con Lucas Ar, la mueve, la rota, triple, Gorosterrazú aparece para meter a una nueva bomba al banco, el vasco. Muy buena circulación de balón por parte de Peñarol,
hasta llegar a quien finalmente arrojó por Asterrazú y logra 4 de distancia el equipo de Gutiérrez. La pelota ahora es de Boca. Roque Johnson va para adentro. Britt ataca Laro. Doble de Nat Britt. 61-59. El Huevo Sánchez, me imagino que en enero tendrá acción, como todos los eneros, ¿no? Sí, señor. En 2 etapas en la Villa Marista, www.huevosánchez.com.ar. 31 años con el campus. Segunda edición del campus de Sergio Hernández en Rosario también. Claro. A partir del 9. Segunda edición, sí, señor. Con Ariel Amarillo. No me mandó, me dijo que me iba, que quería que estuviese, qué sé yo, pero... No me mandó pasaje, igual a Rosario hoy, ¿no? Casi que puede ir caminando. Sí. No necesito Usted lo puede hacer. Sí. Gianella. ¿Anotó? Gianella. Anota también. 63-59, gana por 4. Nada está definido, ¿eh? Gargallo. Britt. Rivero. En el arranque. Sí. Le miró los pies Dinamarca. Dio el pasito Rivero, pérdida para Boca. Vuelve Tinto. Sale a Loati en el equipo. Iba a decir sale Blanco, pero no. Sale a Loati y vuelve Constad. En Boca se va Britt. Es un pasito de baile, ¿no? Sí. Rivero lo pescó justo Dinamarca, le miró los pies. Peñarol viene de ganarle a Hispano. Boca tuvo un único partido frente a Libertad, es uno de los invictos de la liga. Lauría y para 3, la bota loca de Nico Lauría, otra más para él. 3 para Peñarol, que saca 7 de ventaja. Es que con 3 triples, José, así como por esa vía detrás de 6.75, absorbió la reacción de Boca. Peñarol y comanda el tanteador otra vez. Y fue el segundo de Lauría, que suma 6 puntos. 2 de 2 en triple. Tiempo muerto solicitado por Guillermo Narvarte. Lo pide el Colo. Los que gritan son los de Peñarol. 66-59. Gana por 7 Peñarol. Viene de ganarle a Hispano. Ganando a Hispano ahora especial para Brasil. Está mucho mejor, me dijo. Está mucho mejor. Me dijo que está bien. El problema, a ver si me entienden. El tema es que cada gol que ellos hacen, Lauría metió uno allá con la mano arriba de Alex. El problema no es ese. El problema no es, porque ahora 2 tiros que metieron, parecía que defendemos más, no tenemos 60 puntos. El problema es que acá no tenemos dinámica y continuidad. Le damos una pelota, hacemos down, se la damos al poste bajo y todos se quedan mirando. No hay corte, no hay mano en mano. Continuidad de lo que elijan. De lo que elijan. Continuidad. Falta mucho todavía. ¿Se entiende? Quedan 6 minutos y medio. Y ellos llevan 66 puntos. El punto es que cuando llegamos acá, ventaja. Si llegamos 4 contra 2, aprovechen las ventajas. Hay un más, ponga la pelota adentro. Pero no, estamos con muchas ganas de hacer algo fácil. O sea, dásela y que me solucione el problema. No, para ganar hay que trabajar el juego. Hay que trabajar el juego. Vamos, Che, vamos. Y esa es la diferencia que marcó Peñarol en los últimos ataques. Rotando mucho mejor el balón, aislando a los tiradores, lejos de cualquier intento defensivo por parte del oponente y consiguiendo con 3 lanzamientos abiertos y efectivos esta diferencia de 7 cuando, insistimos, había pasado al frente de Boca. 2-3 defensa de Peñarol en este momento de partido. Te lo cuenta, te lo analiza por Juan Carlos Mechini. Boquia que va con Costa. La saca ahora para Lucas Gargallo. Otra vez con Ale Costa. Se acabaron los 24 otra vez. Sí. Y ahora contento Gutiérrez. Sí, bien, sí, así claro, decía, claro. ¿no? Ya igual se sacó el saco, ¿no? Está en camisa. Sí. Marca cabeza Leo a Gianella. Y Gianella hace lo propio con sus compañeros. La tiene Nico. Está Gianella. Nico Gianella se frena y para 3. Triple de Gianella. 4 triples clavó Peñarol. El cuarto de Peñarol. Claro, en un ratito. Y mirá la diferencia, se fue a 10. La Claro, máxima. La máxima, exacto. La tiene Boquia. 2 de Lauría, ¿no? 1 del Vasco.
Claro, uno del Vasco, 2 de Lauría y 1 de Gianella. Hasta acá los sustitutos de Peñarol hizo que tenían 11 jugadores, o sea, puso 6 sustitutos, habían metido solamente 5 puntos. Claro. Fíjate la diferencia que están marcando en este cuarto. Y otro detalle, hizo 20 en el cuarto anterior, lleva 14 y no llegamos a la mitad de este cuarto, Peñarol. Hay falta que marca Dinamarca. Se la están cobrando a Nicolás Gianella, la primera. Si la señala puede ser Fernández. Ahora, si la marca, tiene que ser Dinamarca, siempre. La pelota es de Costa. Costa con Gargallo. Gargallo con una mano con la derecha. Doble de Luca, doble de Boca. Que descuenta. 69-61, 5 minutos 20 segundos. Es lo que le queda a este partido. La tiene Nico Gianella. Ahí está Nico Gianella. El ex La Unión, el ex Cinza. Gimnasia de la Plata, el lanzamiento de Lauría fallado. Y este salió de adentro, José. Sí, era quinto, sí. Ale Costa que la sube. La saca ahora para Adrián Bocchia. La marca es de Lucas Arn. Metía la mano Lauría. Rivero que la tiene. Metía la mano. Ahí falla. Se la van a marcar a Nicolás Lauría, la segunda. Va a entrar Barovero en el equipo de Peñarol. Ahí está, marca Dinamarca, justamente la segunda de Nicolás Lauría. Bueno, pero con la primera defensa, Lauría y su brazo largo evitó que pudiera jugar 1 contra 1 en el poste bajo, Rivero. Ya después, bueno, le cometió la infracción cuando no estaba en acción de tiro. Por eso deberá reponer Costa debajo de él. Una indicación de Gutiérrez. Gastate las faltas ahora, le dijo. Solamente 2 faltas, Boca, ¿no? Sí, 2 faltas y ya en penalización Peñarol. Costa que tiene que reponer. Jugando ya con Lucas. Lucas en Gargallo. Otra vez con Ale Costa. La tiene Ale Costa. Sacándola toda para Rivero. Rivero de pique con Gargallo. Gargallo y para 3. Triple. Triple, triple, triple de Gargallo que lo grita porque sabe que es importante, porque Boca se pone a 5 y porque Leo pide el tiempo. Tiempo muerto solicitado por Leo Gutiérrez, el técnico de Peñarol. 11 para Gargallo, tercer triple en 5 intentos. Hay una ráfaga de Gargallo, lo pone a Peñarol, a Boca en 5 puntos de diferencia. Si no dijimos teníamos que anotar, cabeza. Ey, vamos, ey. Directamente así, miren. 5, 4, 2, 3. ¿Ok? Lo bloqueas para que haga esto. Para el lado de Nico, Lauría. Salir primero para el lado de Nico. Bueno. ¿Ok? Si se la podés dar para que tome un lanzamiento, toma. Si agarra el balón, quedate ahí, vos lo buscás. Dale. Vos lo buscás a Damián para que venga al poste bajo y te abrís. Apenas te lo bloqueás, te vas al córner. La ponés acá. Si no entra la pelota, se mete de nuevo y sale. Esperá que entre la pelota y después te mueves para afuera. No digo nada. Dale. Lauría, Galindo que quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Igual estira el brazo, pero esa sucesión de triples que logró Peñarol le permitieron escaparse, ¿no? 4, y estuvo muy cercano del quinto. Pero le puso una rafaguita de Gargallo. Tiro en penetración a la carrera y lanzamiento con valor triple desde la esquina. Redujo a la mitad la diferencia a Boca. Ya doblamos el codo del último cuarto, don Montesano, ¿no? 4.37, 4.36. 4.35 para que se nos vaya este partido. La tiene Gianella con Paro. Tintorelli. Rivero de la marca. Lo va a arrastrar. Aparece la tapa de Sandes. Le queda Tintorelli con 5 segundos. La saca toda para Lucas Arn. Lo dejan en camino a Sandes. Ataca al aro, le dieron. Sacaron el número 37 azul. Y fue para Alejandro Consta del premio. Azul, claro. Primero para Alejandro, el primer premio en su carrera. 2 segundos de posesión le quedaban a Peñarol, ¿eh? Fue Rivero y Costa, todo. Sí, exactamente. La Arn a la línea para tratar de ampliar aún más la diferencia. Arn. Se viene con el primero adentro. Mañana juega Instituto, el segundo juego de la final de la Sudamericana frente a Franca. Perdió 92-90, pero mañana juega en Sandrín, de local. Queriendo llevar todo a tercer juego. Ya ganó Regatas. A Bahía Basket. A Weber Bahía. Con la presencia de Manu. De Casanova, qué lindo verlo a Manu acá. Sí, con su familia, con sus hijos, ¿no?
Los papás siempre firmes para verlo al cepo. Gargallo para 3, rachita de Gargallo que se corta. Lauría que toma el rebote. Pola es el nuevo técnico de Alem, ¿no? Sí, señor. El ex asistente de Cepollino. Y va a trabajar en el campo el Hugo Sánchez. Ahí la tiene Barovero. Barovero. La saca para Lauría. Lauría con Tintorelli. Damián que lo tiene. Damián los arrastra todos. Saca para Nico. Lauría. La marca de Rivero. Lauría casi la pierde. Cachetea. Sánchez que toca. Dinamarca le otorgaba la pelota a Peñarol. Claro, pero pero la cuenta de de 24 fue una guillotina. Tiene que jugar la Costa. Costa, Rivero. Sandes, 71-64, gana por 7, 3 minutos, 30 segundos. Es lo que le queda de este partido. Bocchia y la pelota. Abre con Gargallo. Gargallo que la tiene. Ahí está Lucas. Sacándola para Ale Costa. Adentro. Lo buscaba la Sandes. Doble de Botti. Se pone a 5 Boca. Bien profundo. Bien hundido en la pintura. Le había ganado la posición a Lauría, que no quiso meter la mano para no generar una potencial jugada de 3 puntos, ¿no? La pelota es de Barovero. Gianella. Con tablero. Saliendo adentro esa bocha. Y Bocchia que toma el rebote. Y en la salida hay falta. En ataque de Tintorelli, la segunda para él. Y tiros. Y claro. Claro, son tiros. Estaba la pelota en el aire, penalización. Una falta inoportuna porque le permite a Boca. Claro, pues no sé. Claro. A 3. Exactamente, a una posesión sin que mueva el reloj. Ahí estaba. Bien ubicado. Sandes en el semicírculo. Recibió la bola y convirtió. Ahora Sandes anota el primero. 7. Se vendrá el mendocino, campeón con San Lorenzo, campeón con Boca. Gran paso por básquetbol español. Gran paso, digo, en cantidad De temporada, sí. Ahí va Mati Sandes con el segundo, también adentro. Mira Boca, se pone a 3 y quedan 3. La tiene Gianella. Barovero, Boca invicto hasta aquí. Récord 1-1 para Peñarol, que perdió con Quinza, pero que viene ganando el hispano. Barovero, la tiene Bruno. Costa quería cortar en la primera, en la segunda comete falta. La segunda para Alejandro Conta, que se lamenta por la infracción. Claro, no es que protestó, porque Fernández lo miró y dijo, no, la falta fue. Él se lamenta porque estuvo cerca de cortar línea de pase, como lo había hecho en el cuarto anterior algunas veces Boca, y le permitió correr luego la cancha. La tiene Gianella, sale Sandes a buscarlo bien arriba. Ahora retrocede Sandes, Tintorelli quedaba libre cuando iba a descargar, aparece Rivero para cortar. La pelota le caía a Gargallo y este va con Costa. 3 contra 3, se frena Ale, lo busca Bocchia, libre Rivero. ¡Ay, Rivero! Tocaron la red, tocaron la red. Vale el doble, dice Dinamarca, doble para Boca. Tocaron la red. Se pone a 1, Juan. Se va como mirando, pero en alguna me tocaba. Ahí, Tintorelli. Sí. Tintorelli. Sí, tocó la red. Lo vio Dinamarca justito. A un punto se puso Boca después de estar perdiendo por 10 hace un ratito nada más. Volvió Maxwell por Lauría, José. La pelota es de Gianella, jugando con Barovero. La pide Tintorelli, Sandes lo marca. Ahí la tiene Damián. Ahí está el Tinto, el de Junín. Lo marca el mendocino. Va Tintorelli. Todo, pero contra él. De Tintorelli, además hubo una falta. Sí, señor, muy festejado en el banco, los 12 puntos, en este caso, este doble de Tintorelli de Sandes en la segunda. Bueno, 1 contra 3, Juan. Claro, exactamente, gran mérito de Tintorelli, porque le venían ayudas de todos lados. Logró el resquicio para convertir, robó la infracción, en la línea puede poner 2 posesiones, si acierta el bonus Tintorelli. Ahí está Damián Tintorelli. Falla. La pelota de Ale Costa. 73-70. Quedan 2 minutos. Y se nos va el partido. Ale que se recuesta sobre la derecha. Ahora juega con Adrián Bocchia. Acá adentro lo busca Rivero. Es lo que está protestando Narvarte en este momento. Y Maxwell también reclama codazo. Sí, todos se quejan acá. Para mí estaba fuera de arranque Rivero. Sí. Me parece. Sí. A seguir a Rivero y a Maxwell,
La pelota de Barovero. Barovero con Tintorelli. Tintorelli que la tiene. Va para adentro. La arrastra Sandes. Ahí la infracción Tintorelli del partido. Claro, la infracción Sí. la marca Fernández. Tercera para Matías Sandes, José. No valía el lanzamiento. Igualmente, como está en penalización Boca, tendrá 2 tiros libres el pivot. O sea, este lanzamiento ya está invalidado. Por eso va Tintorelli a la línea. Viene de malograr el bonus. 1.41 para el cierre. Anota Tinto. 13. Se viene Damián Tintorelli, el de Junín, el ex hombre de Quimsa, el ex hombre de Regatas. Anota también el segundo. Le da aire. Le da aire a Peñarol, que lo gana 75-70 y queda 1.36. 1.35 y se nos va el partido. En Obras estamos, con Boca jugando como local. La pelota de Gargallo. Gargallo que juega con Boquia. Boquia. Con una mano el clásico tiro del Rosarino. Fallaba. El rebote lo gana Sandes. Hay falta. ¿De Arn? Sí, de Arn parece ser. Está protestando ahí. Cuarta entonces para él. Es el primero que llega a la cuarta, ¿no? Exactamente. Ahí está. El tiro muy largo por parte de Sandes. Pero la infracción la envía a la línea. Intentará disminuir la diferencia allí. Ahí va Sandes con el primero. Adentro. 9 para él. Estaba mirando los números de Tintorelli. 14 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un tapón, un recupero. Va Sandes con el segundo, también adentro. Así como te decía el momento Tintorelli, también es el momento de Sandes en Claro, Boca. en este cuarto hizo casi todos los puntos, ¿no? Claro, tenía 2, suma 10, 8 en este cuarto, 4 libres consecutivos metió. Gianella que la tiene, Barovero, 75-72. ¿Habrá 5 más? Pregunto, qué sé Sí. yo. La pelota de Barovero. Mire que mañana tengo que relatar volei en San Jerónimo. Corta Boquia. Falló Adrián. Lo que se perdió Boca. Sí. Y ahora Barovero lo deja a Sandes, pero hay pérdida, Barovero. Sí, señor. Dice Dinamarca, ¿no? Exactamente, la pelota, mal manejo de pelota, es para, claro, es para Boca. Ahí está. Que se la llevaba por arriba del hombro, tiempo muerto. Exactamente. Bueno, 55 segundos, 4 décimas. ¿Cómo sacará Boca? Buena pregunta. ¿Trabajará? ¿Jugará en 14 segundos? ¿El empate o achicar? Lucas, acá. Hacemos 0. ¿Sí? Con esto. Completa. Matías. ¿Sí? Maciel y Adrián. Esto, con esto y esto. Y ahí. ¿Entendés? Entonces, lo que hacemos es, vos Matías subís. Y lo que vamos acá, y ponés esta bola. Ya cortás y le dejamos esto. Un clean. Le dejamos clean porque la va a agarrar Adrián acá. A no ser que tenga la bandeja. Viene con este ángulo. Y acá estamos. Cortó y nos va a quedar Luca en el medio, Jaciel y Adrián. Y Ale. Está. Bueno, ofensivo, Sergio. Ofensivo, exactamente. Fue la seña del asistente a Fernández. Con 14 segundos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Va a reponer Ale Costa. Pierde por 3 Boca, que juega de local en Obras. Ya dijimos por qué, porque se festejaba el Día del Hincha. Finalmente después la Bombonera no se abrió, pero bueno, por eso lo trasladaron a la localidad. Costa, que tiene que reponer. Boquia. La tiene Adrián. Adrián volado para Sandes. Sandes saca con Rivero. Rivero para Gargallo. La bomba loca. Sí. 3-point de Gargallo. 3-point de Gargallo. Lo grita él. Lo grita Narvarte, señoras, señores. Igualados en 75. Y quedan 46 segundos. Buena rotación de balón, ¿eh? Ahí estaba Gargallo, paradito en la esquina para empatar el partido, ¿eh? Se la jugó con 14 segundos.
La calentura de Gutiérrez con Barovero. 14 puntos para Gargallo, cuarto triple para él. ¿Y cuántos en este cuarto? 2. Festeja San Simoni que quiere Vamos hacer con la una pelota cancha completa del desde allá. Pero quiero que vengas rápido, ey, venga rápido. En situación de zipper, te venís por acá, Nico, entrás por él. Max. Te pones acá, Nicolás. Luca, ahí. Te venís acá con el 5. Venís, Bruno, a poner el bloqueo, situación. Gritás zipper, decís zipper. Pero un buen bloqueo sin moverte para darle la pelota a Damián ahí. Si dobla, si dobla es para él, si dobla es para él. Si no, llévalo para adentro. Bruno, te quedás acá y vos te quedás ahí. Vamos, vamos, Bueno, parece que repone de atrás Peñarol, ¿no? No, sí, de atrás repone, de atrás. Después la señal Bajo de del aro, sí, 24 segundos para trabajar este balón. Quedan 46 para que termine el reglamentario. La imagen de Gianella. Lauría engancha. Lauría enganche por Maxwell. Va a reponer Lauría. Gianella. 43. 40 segundos, 75 a 75. Qué lindo final por Teisepor. Estamos con la Liga de Básquet. La tiene Tintorelli, la marca de Sandes. Lucha de titanes. Tinto que la tiene. Se da vuelta para reclamar. Y la pelota es para vos. Me parece que esperó una infracción. Ahora está reclamando Gutiérrez a Sánchez. Claro, se le escapa la bola de las manos a Tintorelli. Él se queja de que lo agarraron. Él entendió que el manotazo lo había tirado Sandes a la pelota. No, se le escapa a él y después Sandes incluso va a buscar la bola. Exacto. Por las dudas. Bueno. Sacamos de adelante. Toda. Sacamos de allá, vamos con 24 y le quedan 6 segundos. segundos. Quedan 30 segundos para finalizar el partido. Al medio de la cancha, vamos a ir adelante. Mira esto, mira esto que vamos a hacer. Hacemos lo mismo, la misma salida, ¿entendés? Entonces vas a ir acá, Lucas, y vas a recibir, acá, ahí con ángulo, ¿sí? Acá sale, se paran igual, Matías, sí, y Casiel. Entonces vamos a hacer esto para que reciba acá Lucas acá, abierto ahí, ¿entendés? Vos le vas a dar la bola y vas a cortar y nos quedamos así, un poquito abierto y este pick and roll. Nos van a quedar dos posiciones. Ahí. Sí. Ahí le pega el manotazo. Ahí la tiene Costa. Costa jugando con Gargallo, 28 segundos, 27, se nos va el partido, 75 a 75, habrá suplementario. Ahí quiere Luca, va Gargallo, doble de Luca, Gargallo lo festeja, se acerca Rivero, le toca la cabeza, Costa se mete el Caballero. Boca gana por 2, Juan. Bueno, Gargallo lo empató y Gargallo rompió la paridad. Ahí en medio de los tropezones. Pero se hizo sólido el instante final y logró convertir. Corre de atrás Peñarol, quedan casi 22 segundos. A ver qué arma Nico adentro. Ey, vamos con doble zipper, Bruno. Sacá vos. Luca, sí. Ey, lo sacás a Luca, Damián. Lo sacás a Nicolás acá. Ok, anda Luca de mano en mano. Te das vuelta, sacá y te vas ahí, Bruno, te vas acá, ¿ok? ¿Cuál pick and roll? Bueno, jugamos con 14. Sí, pero le damos la última. Bueno, jugamos la última, vamos a ganar. Vamos a ganar allá, o a empatar o a ganar, pero no le demos ninguna pelota. No le damos, entonces recibo, mejor yo prefiero esperar, y hacemos... Directo. Se la das a Bruno acá,
Se la das, Bruno, acá y te vas acá. Ahí vos salís por el 5. ¿Ok? Salís por el 5. Pelota con el 2 acá. El 4 después lo saca al 1 para el mano al mano y jugamos el pick and roll. ¿Ok? ¿Entendió? De atrás acá. Gargallo, el triple para empatar. Y Gargallo, medio de los tropezones, después de una buena defensa, reconquista el balón y anota. Bueno, va a intentar utilizar la cuenta o lo que le resta al partido. Claro, casi 22 segundos sacando de fondo y Boca extendiendo la defensa, claro. 21-8 es lo que le queda, 20 segundos ahora, gana por 2 Boca, 77-75, Gianella, Barovero, mirá cómo se complicaron, Barovero, viene complicada esa pelota, venía complicada, lo salvó Rivero. ¿Sabes que lo salvó Rivero? Sí. No, la captura de Gutiérrez. Sí, con Barovero. Casi la pierde Barovero y después en el afán por cortar el balón, Rivero se excedió y lo manda a Lauría a la línea para empatar el partido. Mientras que Narvarte llama a todo Boca. Claro, para armar una acción. Rápidamente lo llamó a todo. Fue Sande primero, Costó después, el último en llegar es Gargallo. Por Terrazú a la cancha en el equipo de Peñarol, se va Barovero al banco. No tiene tiempo muerto Leo Gutiérrez, por eso mete el cambio ahora. Irá Maxwell por Lauría si es que meten los dos libres. ¿Cómo está Lauría? Lauría... ¿Está en la línea? A ver, pero yo te digo. No. Tiene 2 triples. No fue la línea. Primera vez que va a la línea. Ahí está Nico Lauría. Lauría con el primero. Adentro el de Nico. Se vendrá el segundo de Nico Lauría, el que debutó hace 12 años atrás. La 2005-2006 con Peñarol. Va Lauría. Anota también para igualarlo y hay cambio que decía Fabián. Maxwell por Lauría. 12 segundos 5. Habrá suplementario. La imagen de Leo Gutiérrez. Boquia, Costa, cruza la mitad de la cancha. La tiene Ale. Se la va a jugar toda él. Va a Costa de pique para Rivero. Pasó Rivero. Sandes con una mano. Ahí está la falta, ¿no? En el rebote. De Lucas Sarn. La infracción, la quinta se va. En el rebote. Largo el lanzamiento. Sí. Guay. No, tiene que ser de entrada a Rivero cuando va. Claro, porque si no después era de Sandes sobre Maxwell. Claro, la infracción es la primera entonces, en la penetración del cubano. A la cancha Barovero, se fue por 5 faltas Lucas Sarn. Bueno. Rivero es el goleador del partido. Con 26. ¿Y en la línea? Tiró 8 lanzamientos, metió 6. Ahí va Rivero con el primero. Boca arriba por 1. 78-77. ¿Cómo que no te dije cuánto queda? 4-1. Ahí está, mirá. Abajo de la pera de Leo. Y le pidió Rivero a sus compañeros que pasen atrás al balance. Rivero anota el segundo. 79-77. Tintorelli. Barovero que tiene que reponer. La va a jugar con Gianella. Nico va, cruza la mitad de la cancha. Gianella con marca encima. Gianella pasó Gianella. Señoras, señores, victoria de Boca, 79 para Boca, 77 para Peñarol, fue casi todo el partido abajo, el Cerey se lo gana 79-77, 2 jugados, 2 ganados para el equipo de Guille Narvarte, queda con una victoria y 2 derrotas el de Leo Gutiérrez, que fue casi todo el partido arriba. Exactamente, y se lo llevó, se lo arrebató, se podría decir Boca, con 2 libres de Rivero, goleador del partido. Exactamente, con 28 puntos. Pero con Sandes y Gargallo en alto rendimiento en el último cuarto. Bueno, ganó Boca. Fabián, un placer como siempre. Juan, lo mismo. Igualmente.